Buenos días, estudiantes. Hoy día lo que vamos a ver corresponde a las propiedades de los compuestos orgánicos, siguiendo con la clase de la otra vez de la entropía del carbono. Para comenzar, los compuestos orgánicos vamos a hacer la comparación con los compuestos que ya conocemos, que vimos el año pasado, que corresponden a los compuestos inorgánicos. Vamos a partir por lo que corresponde a la composición de ellos. En el caso de los compuestos inorgánicos, como ya lo habíamos visto en las clases anteriores, o en el año anterior, mejor dicho, todo compuesto inorgánico va a estar formado por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. No hay límite en ese sentido. Los compuestos inorgánicos pueden estar formados por todos. No hay nada que se impida, netamente. A diferencia, si nos vamos al lado de los compuestos orgánicos que vamos a ver este año, que estamos empezando a ver, los compuestos orgánicos sí están limitados por solamente algunos elementos, los cuales van a ser carbono principalmente, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En, en particular, el compuesto o el componente más importante de todos los compuestos orgánicos va a ser obviamente el carbono. El carbono va a estar presente siempre en cualquier compuesto orgánico. A diferencia de los inorgánicos, que puede ser cualquier elemento, en el caso de los orgánicos siempre va a presentar un carbono. Enlaces. En el caso de enlaces tenemos que los compuestos inorgánicos predomina el enlace iónico. Como vimos el año pasado, el enlace iónico son enlaces por cargas eléctricas, es decir, positivo, negativo, anión, catión. De eso se trata netamente un enlace iónico. Y de eso están conformados casi todos los compuestos inorgánicos. ¿Cuál es la diferencia entre el compuesto orgánico? Como bien se dice, es un compuesto que está formado por enlace covalente. Y como ya lo habíamos conversado el año anterior, los compuestos o los enlaces covalentes son aquellos que están formados por la compartición de electrones. Se comparten los electrones. No se pierden los electrones, no se le entrega a otro elemento. Se van a compartir formando un enlace. Por ende, el enlace no es, si lo llevamos a un punto de fuerza, se vería un poco más fuerte el enlace covalente que el enlace iónico. Ya eso está muy relacionado con lo que vamos a ver en la siguiente característica, que corresponde a la solubilidad. Como el enlace iónico no es fuerte, todo compuesto inorgánico va a ser soluble en solventes polares, como el agua. ¿De acuerdo? La sal, por ejemplo, la sal de mesa, es un compuesto inorgánico que tiene un enlace iónico y por ende se solubiliza o se disuelve en agua. Es bastante fácil disolver un compuesto inorgánico. Si nos vamos a los compuestos orgánicos, como son covalentes y estos compuestos, entonces, es decir, su fuerza de enlace es mayor, no son solubles. No van a ser solubles en solventes polares. No van a ser solubles en agua, por ejemplo. Van a ser solubles en benceno. El benceno es un compuesto parecido al aceite, por así llamarlo. Tiene esa sensación al tocarse. Por ende, solamente en solventes que tengan esa cualidad va a ser posible disolverlos. ¿De acuerdo? Ahora, si nos vamos a la siguiente característica que corresponde a conductividad eléctrica, vamos a tener otra diferencia. Como ya sabíamos que los compuestos inorgánicos son solubles en agua, por ende también conduce la electricidad al estar disueltos, se disuelven en el agua. Como ya habíamos dicho anteriormente, en el enlace iónico son cationes y aniones, por ende tenemos cargas eléctricas presentes. Como tenemos cargas eléctricas presentes, la corriente se va a conducir. Si pasamos una corriente, un cable o una electricidad por el medio de una solución de estos compuestos orgánicos, va a conducir la electricidad, debido a que vamos a tener cargas presentes ahí. A diferencia en los compuestos orgánicos no la vamos a tener. Como ya habíamos dicho, enlaces covalentes, como son covalentes, se mantienen juntitos, no hay cargas eléctricas presentes, no se presenta una vez esta carga de forma tan fácil como en el inorgánico, entonces no va a conducir la electricidad.
se puede hacer la prueba. No lo intenten en casa, obviamente, pero si llegáramos a poner dos cables de electricidad en una solución de aceite, esta no va a conducir la electricidad, ¿ya? Y el aceite, como ya conocen, ya les voy diciendo, es un compuesto orgánico, por ende, no va a conducir la electricidad. Siguiente punto, punto de fusión y ebullición. Cuando hablamos de punto de fusión, estamos hablando del paso de una sustancia sólida a líquida. Y cuando hablamos de punto de ebullición, ya lo vimos en las clases anteriores, estamos hablando del punto del paso del líquido al estado gaseoso. De eso estamos hablando. En los casos de compuestos inorgánicos vamos a tener que el punto de fusión y el punto de ebullición son altos. Cuando hablamos de estos son compuestos inorgánicos, estamos hablando del compuesto inorgánico per se. No estamos hablando en disoluciones, no estamos hablando que está disuelto en algo, sino que estamos hablando del compuesto orgánico, el compuesto inorgánico en su forma natural. Es decir, la sal, en su forma mineral, va a tener un punto de fusión muy alto. Es alrededor de, más o menos, de 200 grados Celsius hacia arriba. Es la temperatura que se necesita para que recién un cristal de sal llegue a pasar al punto de fusión, pase el punto de fusión, es decir, pasamos del sólido al líquido. Es bastante alto. Si ya llevamos 200 grados para llegar al punto de fusión, es decir, pasar al líquido, imagínense cuánto es el punto que necesitamos para el punto de ebullición. Es mucha la energía que se necesita para poder pasarlo a gas. Y eso pasa con todos los compuestos inorgánicos. A su diferencia, los compuestos inorgánicos, los compuestos orgánicos, van a tener un punto de ebullición muy bajo y de fusión también. La mayoría de compuestos orgánicos van a estar en forma líquida. La mayoría. Solo algunos se presentan o se van a presentar en forma sólida. La mayoría van a estar en forma líquida. Y esa forma líquida va a ser muy fácil pasarla a forma gaseosa. ¿De acuerdo? Uno de los más clásicos compuestos orgánicos que tenemos a la vista y que presenta esto a simple vista es el alcohol. Si se fijan, si uno toma alcohol o el alcohol que se utiliza para limpiar las heridas, cuando uno se la llega a colocar sobre la mano o sobre los pies, pasado un tiempo, nada más que unos segundos, va a sentir que el líquido ya desapareció y ya está seco. Netamente es porque el punto de ebullición del alcohol es demasiado bajo. Por ende, es fácil de ebullir. Por ende, no se siente. Por eso desaparece tan fácilmente. Pasamos al punto de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando volvemos al mismo punto anterior que corresponde a los enlaces. ¿De acuerdo? Al ser un compuesto iónico, como un compuesto iónico es fácilmente disuelto por agua, eso no quiere decir que no sea muy estable. Al ser un compuesto iónico, presenta otra característica que ya lo vimos en la alotropía del carbono cuando hablamos de estructuras cristalinas. La mayoría de compuestos inorgánicos son compuestos cristalinos, compuestos minerales. Como son minerales, son formas de estructuras cristalinas, van a ser demasiado estables, muy estables. No es muy fácil quebrar un compuesto mineral. Si hablamos del mineral, por ejemplo, de un mineral de la sal, no estoy hablando del cristal que uno se consume naturalmente en un salero, sino que hablo del mineral sal, es decir, un compuesto de esto, que se conoce como halita, presente en diferentes partes de la minería, se va a encontrar con un cristal bastante grande y bastante estable, no es muy difícil de romper. ¿De acuerdo? A diferencia de los compuestos orgánicos, que son compuestos que son fácilmente descomponibles. Se descomponen fácilmente, se pueden romper fácilmente y son poco estables. Todo compuesto orgánico es fácil de romper. No es difícil de romper. Un poco de energía, un poco de temperatura, algo de fuerza mecánica y ya puedo romperlo. ¿Y a qué se debe esto? A lo que vamos a ver en la siguiente parte, que corresponde a estructura.
En lo que corresponde a estructuras, como ya habíamos dicho en los compuestos inorgánicos, forman estructuras simples y de baja peso molecular. Como son simples, es decir, cloruro de sodio, como ya lo hemos visto, es Na y Cl. Es sodio y cloro, nada más. Solamente eso forman su estructura. Y como son tan pocos, solamente es Na y Cl, la estructura es simple, fácil, bajo peso molecular, entonces permite que la formación de un cristal sea mucho más simple. Es fácil de reordenar, fácil de apilar. En cambio, como vimos en los compuestos orgánicos, las estructuras son alto peso molecular. Cuando hablamos por ejemplo, del azúcar, cuando hablamos de la glucosa, que lo he tocado bastantes veces en biología, la estructura del azúcar es alrededor de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Son una gran cantidad de átomos formando una sola estructura. Son muchos, y como son demasiados, es tan compleja la estructura que se forma que es muy simple de que esta estructura se pueda disolver o se pueda descomponer fácilmente por su peso, por su tamaño. Mientras más simple sea la estructura, el compuesto es más estable. Al ser más complejo y tener más elementos introducidos en su estructura, más fácil es esta forma o esta estructura de romperse. Luego pasamos a lo que es velocidad de reacción. Cuando hablamos de velocidad de reacción, es decir, cuando quemamos, por ejemplo, si usted quema un papel con fuego, la reacción es muy rápida. A eso solo nos referimos con la velocidad de reacción, a cuán rápido ocurre esta velocidad, a esta reacción. En el caso de reacciones con compuestos inorgánicos, vamos a tener que las reacciones son extremadamente instantáneas. Si yo tomo un poco de sodio y no hablo del cloruro de sodio, estoy hablando del sodio como elemento, como un sólido. Si yo tomo un poco de este sodio y lo acerco a agua, la reacción es instantánea, casi es una explosión. Las reacciones son así de rápidas en lo que corresponde a compuestos inorgánicos. Son de forma instantánea. Quemar un papel también es instantáneo. Son reacciones que ocurren rápidamente, no toma mucho tiempo. A diferencia, entonces, pasamos a lo que corresponde a reacciones de compuestos orgánicos, y aquí las reacciones son bastante lentas. Es decir, la creación de un compuesto orgánico, ya sea, por ejemplo, plástico, o ya sea la misma glucosa que se produce en las plantas a través de lo que ya hemos dicho bastantes veces, que es la reacción de fotosíntesis. Todas esas reacciones son lentas. Su creación, su producción tarda en formarse. No es inmediato, no es rapidez, no es de segundos. Va a tomar un tiempo, a diferencia de los compuestos inorgánicos. ¿Ya? Y por último tenemos la que es isomería. En lo que corresponde a isomería estamos hablando de que el compuesto a estructuras, o el compuesto mismo, estructurado o escrito de una forma diferente, pero sigue teniendo la misma composición. Es decir, que si tuviéramos NaCl, el cloruro de sodio, por ejemplo, que ya hemos estado hablando de la sal, y lo armáramos de otra forma diferente, en una fórmula diferente, lo cual es imposible porque NaCl solo hay NaCl, no hay otro elemento más que pueda formar otro compuesto. Por ende, para los compuestos inorgánicos va a ser muy raro este fenómeno de tener la misma estructura química, es decir, los mismos componentes, y ordenarlos de otra forma, pero sigue siendo las mismas cantidades. Eso es muy raro en inorgánica. Pero en orgánica esto es común, y va a ser común. Y va a ser uno de los temas o tópicos que vamos a tratar después de terminar con toda la introducción de química orgánica. Todo compuesto orgánico tiene una isomería. Todo compuesto orgánico tiene un primo o un hermano, por así llamarlo, de la misma estructura que ya habíamos visto anteriormente. Todos los compuestos orgánicos tienen alguno o uno así. Y eso afecta tanto y eso va a afectar a a sus propiedades físicas, como por ejemplo el punto de ebullición o el punto de fusión. Por ejemplo, uno de esos compuestos puede ser sólido y el otro puede ser líquido, solamente por alterar la estructura de cómo están ordenados
los elementos, o netamente que tenga un efecto en la biología, es decir, que un compuesto sea beneficioso para el cuerpo humano o para un animal, el otro compuesto, ordenado de otra forma, puede ser completamente letal. A eso nos referimos con isomería. ¿Ya? Es solamente el reordenamiento de los elementos. En el caso de los orgánicos son bastante comunes. Esas son las comparaciones que hay entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Eso corresponde a la clase de hoy. La próxima clase vamos a comenzar a ver lo que ya son compuestos orgánicos, cómo son sus estructuras, cuáles son los tipos de compuestos orgánicos, cuáles hay, cuántos hay, y luego de eso, cómo los nombramos. Muy bien, y con eso sería la clase de hoy. Muchas gracias.